Señor, que cantemos a Dios con nuestras gargantas, mirar, bendecir al Señor. Todos vosotros los que le sirven a Dios, bendigan al Señor. Los que entran al santuario del Señor por las noches, alcen sus manos, bendigan a Dios. Nos bendiga a Dios que hizo los cielos y la tierra, amén. Amén. Algo que Dios quiere que todos estemos haciendo en nuestros hogares, en todo lugar, donde quiera que estemos. Bendigamos siempre el nombre del Señor. Y Él desde Sion, desde esa acción celestial, el Señor nos bendecirá también a nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude a discernir bien este tema que vamos a estudiar. Es el tema del Espíritu Santo, bien importante. Los temas es bastante amplio. Es bastante de harta paciencia porque es el Espíritu de nuestro Dios. Ante todo, prácticamente todo lo que nos da la vida, todo es el Señor. Entonces, es bien, va a ser un tema muy maravilloso, sé que va a ser mucha bendición para todos. He tenido mucho gozo escudriñando, mucha alegría, y me gozo con mis hermanos de que también estén escudriñando y disponiendo sus corazones para congregarnos. Amén. Mi hermana Sandra, si nos quiere dirigir una oración, que le demos gracias a Dios y vamos con la Sí, alabanza. Señor. Amén. Sí, Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria en este día, Padre. Gracias por tus nuevas misericordias, Señor, que son cada día y cada mañana, Señor. Tú eres el que nos sustentas con la diestra de tu justicia, Señor. Tú eres el que nos das el sueño, Señor, porque tu palabra dice que aún mi carne reposa confiada en ti, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que se disponen para buscarte en este día, Señor, porque tu palabra dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ayúdanos a buscarte de todo vuestro corazón, Señor, para que tú seas hallado en nosotros, Señor. Bendice nuestras familias, Señor, nuestros hijos, nuestros hogares. Oramos por nuestros hermanos que están en pruebas, Señor, de salud, que tú los sostengas, Señor, pues tú eres el que nos da la salud, Señor. Oramos por la salud de la hermana Loína, Señor, la bendecimos en tu nombre y declaramos, Señor, que tú hagas tu buena voluntad en ella, Señor, no sea la de nosotros, sino la tuya en ella, Padre Santo. Oramos por la vida de Francia, de Marisol, de Andrea, Señor, para que tú las fortalezcas y les guíes con tu Santo Espíritu, Señor. Pongas en ella sabiduría, pongas en ella paz, gozo, ese fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos, Señor, por esta reunión que sea de entendimiento, la palabra que vayamos a estudiar para cada uno de nosotros y que tú nos hables a nuestro corazón, Señor, y que tú seas el que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén, Señor, aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor. Te alaben, Señor, te alaben tus obras, diga ahora Israel, te alaben tus obras. Alaben, aleluya. Te alaben, Señor, te alaben tus obras, diga ahora Israel, te alaben tus obras. Vamos a ver a los poderoso ser. Te alaben, Señor, te alaben tus obras. No sé. Sí, finalizado.
Todas tus obras te alaben y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es el reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. Aleluya, Señor. Sostiene Dios a todos los que caen. Levanta a todos los oprimidos. La alabanza del Señor publicará mi boca, todos los que digan su santo nombre, desde ahora y para siempre. Aleluya, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Dios eterno, el Mesías que había venido a salvar nuestras almas de la condenación eterna, para darnos la vida eterna. En su santo nombre, aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. En esta mañana nos guía toda verdad. El Consolador, a quien tú enviaste, Señor, para que nos recordara todo lo que nos has hablado. Y aún nos enseñará lo que ha de venir. Gracias por el Espíritu de Dios, porque Él es el que escudriña aún lo profundo de Dios. Y Él es el que nos está enseñando, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Bendito seas, Dios, porque no nos has dejado huérfanos, nos has dejado al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que nos da vida y vida abundante, porque las palabras que nos hablan son espíritu, son vida, las cuales en esta mañana anhelamos leer, discernir, guardar en nuestro corazón, Señor, que las escribas de nuestra Jeremías, nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Dios, te damos, bendecimos tu santo nombre, desde ahora y para siempre, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermana Sandra nos comparte entonces una introducción, Isaías 11, y el tema que vamos a ver, ¿verdad? Sí, buenos días para todos los hermanos. Hermanos, el tema a escudriñar es sobre el Espíritu Santo, basado en la palabra de Isaías 11. Pues esta palabra, pues quiero comentarles el testimonio. Yo he estado orando mucho al Señor y pues el Señor me ha tenido orando mucho. Y pues en ciertas pruebas que he tenido y pues en una de esas oraciones el Señor yo le oraba al Señor y decía, Señor, danos espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Y el Señor me llevó a esta palabra de Isaías 11. Basado en esta palabra vamos a estudiar el Espíritu de Dios y las manifestaciones del Espíritu de Dios. Entonces dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, lo que vamos a estudiar como tal es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo interviene de forma sobrenatural. Perdón, acá. Espíritu Santo es el encargado de ponernos en contacto con Dios y con Jesús
hace parte de la Trinidad de Dios, cumpliendo el papel intangible de Dios al ser espíritu. La función del Espíritu Santo es testificar la verdad, es decir, que Jesús es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo proviene de Dios. Entonces, acá dice que interviene de forma sobrenatural, que Dios obra en el hombre. Interviene de la forma sobrenatural que Dios obra en el hombre. Y dice que las manifestaciones del Espíritu Santo, que ya las habíamos leído acá, que son la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento, el temor. Y sobre todo vamos a hablar del Espíritu Santo en la santidad. Y es, el texto que tomé fue Romanos 1:4. Romanos, ¿qué, hermana? 1:4. Romanos 1:4, ¿no? Sí, señor. Entonces cambien al micrófono para que todos oigamos bien clarito, ¿no? Sí, señor. Romanos 1:4. 1:4, ¿no? Dice, voy a leerlo desde el 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, ahí se está cumpliendo la palabra que dice en el libro de Isaías, que saldrá el vástago, el retoño, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. O sea, de acuerdo, según el Espíritu Santo fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea, no solamente para mí, sino en todas las naciones, entre las cuales estáis vos también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, a través del Espíritu Santo, nosotros podemos ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, acá también podemos darle otra interpretación. Dice, Cristo lo ha derramado, se ha derramado el Espíritu Santo en nuestro corazón para hacernos hijos de Dios y para que nuestra vida sea guiada, animada y alimentada por Él. Entonces, algunas características son, o sea, el Espíritu Santo es todo en nosotros, es el consolador, nos enseña, nos da la vida, convence al mundo de pecado, nos guía a la verdad. Y dice, el Espíritu Santo enviado de Dios influye en la mente y sentimientos de las personas y cumple una función de guía para tomar decisiones difíciles. Es un consolador, fuente frente a la tristeza y permite saber cuando algo es verdadero. O sea, Él nos enseña la verdad. Amén. Y el Espíritu Santo tiene frutos. El fruto del Espíritu Santo es el amor, el gozo, la paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Podemos definir el amor como lo que habla en Corintios, 1 Corintios 13:4, que habla de que el amor es sufrido, no se envanece, no busca lo suyo. Creo que todos hemos leído ese pasaje. Les voy a dar la cita, 1 Corintios 13:4 al 8. El gozo, ¿sí? Todas estas todo esto del fruto del Espíritu Santo lo encontramos en Gálatas 5:22. 5:22. Y el gozo, pues o sea, me tomé el trabajo de escudriñar cada uno de ese fruto. Y dice, el gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios. O sea, tenemos ese gozo en nuestro corazón, lo que decía el hermano ahorita, que nos gozamos en escudriñar, en buscar a Dios. Dice, la paz es shalom, que es un estado de bienestar material y espiritual pleno.
La paz no depende de las circunstancias, es decir, que podemos tener paz en medio de las adversidades, pasando por enfermedades o situaciones difíciles. Vivir plenamente que Dios es la paz verdadera. Es Shalom, la paz que proviene de Dios. O sea que así tengamos nosotros pruebas, dificultades, en Dios tendremos paz. La longanimidad, generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Significa aquella persona de espíritu bondadoso, que además posee la cualidad de tener paciencia ante las adversidades, de afrontarlas y saber que su solución llegará. Pero en su camino de éxitos y adversidades es persona buena que obra con limpieza de corazón y espíritu. O sea, esto determina la longanimidad. O sea, que a pesar de la adversidad, nosotros obremos correctamente, con un corazón limpio. Benignidad, interés sincero en el bienestar de los demás, que se exterioriza mediante palabras amables y actos considerados. O sea, todo esto debe estar en nosotros porque esto lo tiene el Espíritu Santo. Dice, bondad se refiere a la persona que es misericordiosa, buena, clemente, compasiva y generosa. Un ejemplo de bondad en la Biblia es que Dios, aunque el pueblo fallara o pecara, Dios siempre tuvo misericordia para perdonar cada falta que ellos cometían. La otra es la fe, una certeza inamovible de aquello que se espera, lo que se cree es verdadero, cierto, incuestionable. La mansedumbre, dice, importante dice, la verdadera mansedumbre es una fuerza interna que no se puede fingir. Crece a la medida en que permitimos que el Espíritu Santo nos transforme nuestra alma. Surge de lo más íntimo de nuestro ser. Él no tiene que dejar pasar las injusticias sin hablar de actuar. El manso no tiene que dejar pasar las injusticias sin hablar ni actuar. O sea, hablará y actuará cuando sienta que Dios le mueva a hacerlo, no como una reacción física o emocional descontrolada. O sea, no podemos, o sea, una persona mansa no quiere decir que deje pasar todo, sino que en el momento Dios dará lo determinado para hablar. La mansedumbre nos lleva a tratar a los demás como deseamos ser tratados, con amor, respeto y dignidad. Y la templanza es una virtud que permite al individuo controlar las pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos, placeres o instintos. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Amén. Eso es todo, hermano. Sí, señor. El tema de hoy es el Espíritu de Dios. Quiero hacer una aclaración para todos mis hermanos que vienen del mismo espíritu y el mismo sentido en esta mañana. El Espíritu de Dios, cuando en la Biblia encontramos el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios. Amén. Cuando en el Antiguo Testamento, en la Reina Valera dice Espíritu de Jehová, en la de Dios viviente dice, o en otras versiones dice el Espíritu del Señor, entonces sabemos que es el mismo Espíritu de Dios. ¿Sí? Es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, para que no haya confusión. ¿no? El mismo Espíritu Santo. La carta de Juan, la palabra del Señor dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu de Dios. Amén. Y estos 3 son uno. O sea que el Espíritu de Dios es Dios mismo, manifestándose a la humanidad, por medio de su palabra, por medio de los frutos que hablaba mi hermana, por medio de dones, como ya lo vamos a escudriñar, y todo lo que vamos a leer y escudriñar sobre el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, como cada uno haya ya el Señor a escudriñar, vamos a ir encontrando el propósito del Espíritu de Dios, la maravilla, la grandeza, la pureza. Es algo precioso lo que mucho escudriñando es que no va encontrando todos esos atributos, esas maravillas del Espíritu de Dios.
Génesis. Voy a mirar solamente un texto y damos apertura para que mis hermanos empiecen de una manera clara y sencilla a exponer lo que han escudriñado. Amén. Solamente voy a mirar este texto para dar mi introducción. Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Para que lo vayamos buscando y todos vayamos mirando en la palabra lo que la escritura nos habla sobre el Espíritu de Dios. Génesis capítulo 1, voy a leer el versículo 1 y 2, dice aquí la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio de la creación está el Espíritu de Dios. Amén. Entonces es maravilloso ver que era el mismo Dios con su Espíritu creando todas las cosas, dando aliento y vida a todo. Amén. Pues el Espíritu de Dios es el que escudriña aún lo profundo de Dios y lo revela a la humanidad, porque así el Señor lo ha querido. ¿No? Vamos, procura de que tu hermano siga compartiendo lo que ha escudriñado sobre el Espíritu de Dios. ¿No? Bueno, le damos la apertura a Juan Esteban, que él ahorita se tiene que ir, entonces, para que... Sí. Bueno, Bueno, buenos días buenos días, hermanos. hermanos. El día de El hoy día de vamos a hoy vamos a escudriñar escudriñar en en Génesis Génesis 41:38. 41:38. Bueno, dice así. Bueno, dice así. Y dijo Y Faraón a dijo sus Faraón a siervos: sus siervos: ¿Acaso ¿acaso hallaremos a otro hallaremos a hombre otro como hombre este, como este, en quien en esté el quien esté el Espíritu de Espíritu Dios? de Dios? Bueno, Bueno, entonces, entonces, cuando nosotros cuando tenemos nosotros el tenemos el Espíritu de Espíritu Dios, de Dios, eh, eh, no es no es necesario que necesario nosotros que hablemos, nosotros no es que yo hablemos, no tengo es el que yo tengo Espíritu el de Dios, sino Espíritu que de el Dios, sino que Espíritu el de Dios se Espíritu de Dios se manifiesta sobre manifiesta sobre nosotros. nosotros. Él mismo Él es el que mismo es obra el en que obra en nosotros y nosotros lo y lo muestra a las muestra a demás las demás personas. personas. Él Él mismo habla mismo por habla por nosotros y nosotros y nosotros no nosotros no somos los que somos los estamos que hablando, estamos sino es hablando, el sino es mismo el mismo espíritu que el espíritu que Señor el nos Señor nos manda, manda, que habla que por habla por nosotros. nosotros. Entonces, una de las Entonces, una de las características características también es también que es que el el espíritu no espíritu no necesita necesita que uno lo que uno lo mencione ni mencione nada, ni sino nada, que Él sino que Él mismo mismo aparece aparece sin sin necesidad de necesidad de nosotros hacer nosotros algo, hacer sino algo, que Él sino que Él mismo se mismo se muestra muestra delante de delante de nosotros nosotros y y hace ver hace que ver la que la luz está luz en está en nosotros nosotros y y no no nosotros nosotros decir que decir que nosotros nosotros tenemos el tenemos el espíritu. Espíritu. Y en Y en este caso este se caso se refiere refiere cuando cuando Josué se Josué se presentó presentó ante el ante el faraón. faraón. José, qué José, pena. qué pena. José se José se presentó presentó ante el ante el faraón faraón para para cuando el cuando el Señor le Señor le reveló el reveló el significado del significado del sueño del sueño del faraón. faraón. Y en Y en Génesis Génesis 6, 6, 3. 3. Y dijo Y el dijo el Señor, no Señor, no contenderá mi contenderá mi espíritu con el espíritu hombre con el para hombre siempre, para siempre, porque porque ciertamente él es más serán carne, sus más serán sus días 120 años. 120 años. Entonces, Entonces, aquí es aquí cuando la es cuando la maldad maldad estaba abundada estaba sobre abundada toda la sobre tierra. toda la Y tierra. entonces Y el Señor entonces el vio que Señor vio el que hombre el hombre se había se había corrompido y había corrompido sido y muy había malo sido en muy esos malo en días. esos días. Entonces el Señor le Entonces el acortó Señor le los acortó días los días y él dijo y que él el dijo que el espíritu de él no espíritu iba a de él estar no iba a estar sobre esos sobre esos hombres, hombres, porque había porque mucha había maldad mucha en esos maldad en hombres. esos hombres. Entonces ahí fue Entonces cuando ahí el fue Señor cuando el Señor mandó a mandó a Noé que Noé que construyera el construyera arca el porque él arca iba a porque él iba destruir a la tierra. destruir la tierra. Entonces Entonces cuando nosotros tenemos maldad, cuando cuando nosotros no nosotros no estamos limpios estamos y puros limpios y en nuestro puros en nuestro corazón, corazón, el el Espíritu del Espíritu Señor del nunca Señor va a poder nunca va a entrar en poder entrar en nosotros y nunca nosotros va y a poder nunca va a poder obrar orar en en nosotros. nosotros. En En números números 27, 27, 18 18, también hay otro también hay texto. otro texto. Números 27 y 18, amén. Maravilloso.
Y dijo el Señor a Moisés, toma a toma a Josué, hijo de Josué, Nun, hijo de Nun, varón en el varón cual en el hay cual hay espíritu, y espíritu, y pondrás tu mano pondrás tu sobre mano él. sobre él. Entonces Entonces aquí nos aquí habla nos habla que el que el Espíritu del Señor Espíritu no del está Señor no sobre está todas las sobre todas las personas, sino personas, que sino que especialmente con las que especialmente Él ha con las que Él ha escogido, escogido, con las que tienen con su las que tiene su corazón limpio, así corazón limpio, como así como hablábamos en hablábamos en Génesis, Génesis, que que los hombres los que no hombres que tengan un no tengan un corazón limpio y no corazón limpio y no estén estén con un con un corazón recto y corazón recto y dedicado hacia dedicado Dios, hacia Dios, nunca nunca pues van pues a van a poder tener poder el tener el Espíritu del Espíritu Señor del Señor porque porque nunca vamos a nunca vamos a mezclar lo mezclar bueno lo con lo bueno con malo. lo malo. Entonces Entonces hay que hay que siempre siempre estar limpios estar para limpios poder para tener poder el tener el Espíritu de Dios. Espíritu de Ahí fue Dios. Ahí fue cuando cuando Josué fue Josué fue elegido elegido para para que que siguiera siguiera siendo el siendo el líder de líder los de los israelitas cuando israelitas cuando Moisés Moisés muriera. muriera. Y Y también también en en Nehemías Nehemías 9:20 9:20 dice así: dice y así, enviaste tu y buen enviaste tu espíritu buen para espíritu para enseñarles, no enseñarles, no retiraste tu maná retiraste tu maná de su de su boca, y boca agua y les agua diste les para su diste sed. para su sed. Entonces aquí nos Entonces habla aquí nos habla que que el el Señor nos Señor nos envía el envía el espíritu para que espíritu nos para que enseñe y nos nos enseñe y instruye nos cada instruye día cada qué día paso qué seguir, paso seguir, qué paso qué tomar paso cada día. tomar cada día, Nos nos aconseja, aconseja, así como decía mi una de mamá, en las cada una de las características. características. El El espíritu nos Espíritu nos aconseja aconseja qué qué camino camino seguir. seguir. Y Y aquí nos aquí habla nos habla que el que el Espíritu espíritu nos nos enseña cada día las cosas que vamos viviendo y nos enseña a cómo vivir cada cosa para poder seguir avanzando y llegar a la meta final. Y por último, en Job 33. 33. Job Job 33, 33, versículo 4. versículo 4. Y dice: Y el dice, el Espíritu de Espíritu Dios de me Dios me hizo, el hizo, soplo y del el soplo del Omnipotente me dio Omnipotente me vida. dio vida. Entonces Entonces aquí es cuando, en en ese es ese es cuando cuando em, eh, el el Espíritu de Dios Espíritu me de hizo. Dios me hizo, Entonces entonces quiere decir quiere que decir el que el Espíritu de Dios Espíritu me de Dios me transformó en mi transformó en vida. mi O vida. sea, el O sea, el Espíritu de Espíritu Dios de fue el Dios que me fue el que me transformó y me dio transformó y esta me dio nueva esta vida nueva que yo vida no que yo no merecía. merecía. Y Y gracias gracias a su a su Espíritu yo Espíritu puedo yo puedo aprender cada aprender día y cada día y puedo puedo seguir cada seguir paso cada que Dios paso me que Dios me indica, indica sin sin desviarme desviarme a izquierda ni izquierda ni a derecha, porque derecha sigo porque los sigo los consejos del consejos del Espíritu de Espíritu Dios. de Dios. Pues eso Pues era lo eso era que lo les que quería les quería compartir, compartir, hermanos, y hermanos, y pues pues no sé quién más quién quiera más quiera compartir. compartir. Gloria a Dios, maravilloso. Ahí vamos encontrando. El Espíritu de Dios nos enseña, el Espíritu de Dios es el que nos dio la vida, que nos da la vida, amén. Somos creados por Dios y el Espíritu de Dios es el que nos da que hermano, cosas que estamos encontrando. Otra cosa pequeñita, hermanos, y cuando en las Biblias aparece Espíritu de Dios con una mayúscula, en gran manera está bajo el Espíritu de Dios. Yo creo que hay errores en algunas Biblias donde aparece con el pequeño, pero también está hablando del Espíritu de Dios, amén. Que en la lectura nos vamos a dar cuenta que está hablando del Espíritu de Dios, para que no nos vayamos a tener tampoco confusión en eso, amén. Dígame, hermano. Bueno, Bueno, pues le pues le damos paso a damos la paso a la hermana hermana Rosita Rosita y a y a Tatiana. Tatiana. Espera que conteste. Sí, ahí se escuchó. Venga, güey, lo compro rápido. Hermana Hermana Rosita, ¿sí Rosita, nos ¿sí nos escucha? escucha? Que hablan en el micrófono y acerquen el micrófono para que se oiga bien, por favor. No respondió. Aquí se escucha. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Muy lindo el estudio que hizo Juanito. Realmente felicito a nuestro hermano
por ese aporte tan importante en cuanto al estudio que se está haciendo sobre el Espíritu de Dios. Me gustaría que leyéramos en 2 de Tesalonicenses 2:8. Veámoslo desde el 7. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces lo que nos compartía el hermano Juan sobre el poder que nosotros podemos recibir de parte del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podremos vencer en nuestra carne ninguna cosa que de hecho el Señor nos muestra por medio de su palabra, las cosas que debemos cada uno de cambiar y que no hemos podido lograrlo es porque sobre nosotros obviamente no está el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que donde está su Espíritu Santo, allí hay libertad. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros recibiremos de este poder, como está escrito, para poder vencer, ¿cierto? Cuando el profeta hablaba en Isaías 11, vemos en el estudio que hice, pues que varias personas ya del Nuevo Testamento venían corroborando lo que el profeta dijo. Y en varias citas bíblicas, pues está escrito donde Juan venía diciendo también, donde él venía diciendo, pues precisamente de que él era como ese cumplimiento. Leamos en Juan 1:19. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres Elías? Y dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Y dices, ¿qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno de los que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Bueno, ya ahí hablan pues del bautismo, pero Juan fue uno de los principales que venía dando testimonio de lo que ya una vez el profeta Jeremías había hablado, diciendo, venía uno de la descendencia de David sobre el cual sería derramado el poder del Espíritu Santo para que viniera a traer salvación a todas las naciones. Lo que nos compartía la hermana Sandra sobre los frutos, pues una bendición también sobre el estudio de los frutos, pero antes de nosotros empezar a dar esos frutos, es venir a creer en que el Espíritu de Dios, cuando se manifiesta,
es cuando venimos a empezar a recibir el poder para poder lograr esos frutos. En Efesios 6:14 habla sobre la armadura. Si quiere, leámoslo un poquito ahí, hermanos. Hermanos, ¿me ayudan a buscar acá? Efesios 6:14. Hermano, si quiere, me hace el favor y me ayuda a leer ahí. Es que no encontré acá. Su merced me hace el favor y me ayuda con la lectura. 6:14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Hasta ahí, hermana? Sí, hermano. Entonces, pues se manifiesta el poder del Espíritu como lo que nos compartía el hermano Juan. No sobre todos está el Espíritu. Ese Espíritu que recibieron nuestros padres, el Espíritu que recibió nuestro Señor Jesucristo, ese Espíritu que hacía clamar a Juan en el desierto, ese Espíritu que clama dentro de nosotros con gemidos indecibles para que nosotros demos ese fruto. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:16. Dice, señora, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, tan maravilloso que el Señor, Él no da su espíritu a quien no se lo pida, porque la palabra de mí misma lo dice, que Él da su espíritu a aquel a quien se lo pida. Entonces el deber ser es de nosotros como creyentes tener ese anhelo en nuestro corazón de poder orar para que nosotros verdaderamente los frutos que nosotros demos sean del Espíritu Santo, ¿cierto? No sea que sean frutos en nuestra carne y en nuestra prudencia, ¿cierto? Porque hay quienes son muy letrados, muy estudiados y muy avanzados en muchas cosas y se basan en que ellos tienen al espíritu que porque les va bien, que porque tienen plata, que porque tienen un buen trabajo, porque eso no era lo que venía predicando Juan en el desierto cuando decía arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También dice, viene uno tras mí que yo no soy digno de desatar ni la sandalia de su zapato. Esto confirmando que definitivamente sobre él venía el Espíritu Santo de Dios, que es con quien podemos apagar todos los dardos. Sí, hermana. ¿Será que se apagó acá? ¿Verdad? Hola, hermana.
Hola, hermana. Uy, sí, hasta ahorita nos dimos cuenta, hermano. Efesios, estamos en Apocalipsis 22:16. Pero ahora se fue Rosita. Hermana, Hermana, ¿nos escucha? Sí, yo creo que sí. Está como molestando la señal que va. ¿Ves la señal? Sí, ahí lo escuchamos, Rosita. Yo también lo escucho. Ay, hermano, ¿hasta dónde quedamos? Es que no, yo seguí, pero Estábamos en Apocalipsis 22:16, ¿sí? ¿La cita? sí. Ujú. Entonces, pues ahí viene el Señor confirmando que Él es la estrella resplandeciente de la mañana, aquel cuyo profeta ya había hablado de Él y había dado de testimonio. Y pues definitivamente todo aquel que sea lleno del Espíritu de Dios podrá alcanzar la estatura del varón perfecto, como está escrito en la palabra del Señor. Entonces, pues no, eso era todo lo que quería compartirles. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. Sí, ya, hermano, ahí está. Maravilloso todo lo que el Señor está trayendo. Les pedimos que tengamos un poquito de paciencia, que a veces molesta la señal, ¿no? Pero que estemos muy pendientes que el Señor nos ayude con todo esto para que la palabra se diga muy bien, ¿no? Amén. Si algún otro hermano desea compartir, está el micrófono abierto. Gracias. ¿Tatiana estará conectada? ¿Tatiana? Hermana Rosita, ¿Tatiana está conectada? No, hermana. Ah, Bueno. Hermana Mónica. Sí, señor, buenos días. Nuri Tatiana, dice Nuri Tatiana Cáceres Vega, sí está conectada. O sea, es que yo estoy con el celular de ella, pero ella no está. Siga, hermana Mónica. Gracias, buenos días. Buenos días para todos. Bueno, pues en definición del Espíritu de Dios, encontré que el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad, no tiene cuerpo ni huesos, puede definirse como el aliento de Dios, una personificación del poder creador y vital divino a través del cual nos participa en la creación, en cual Dios participa en la creación y opera sobre ella. Es la gracia divina que se revela para entrar en comunión con los creyentes con el fin de contactarse con Dios. Su misión es darle testimonio del Padre y del Hijo de toda verdad. El Espíritu Santo nos purifica, nos santifica con el fin de prepararnos para morar en la presencia del Señor. El Espíritu Santo purifica nuestro corazón de tal manera que ya no tenemos pues el deseo de hacer lo malo. Con el Espíritu Santo también podemos mencionar el don del Espíritu, de Dios, perdón. Recibir el Espíritu Santo es tratar anhelosamente de obedecer los mandamientos de Dios y mantener nuestras acciones y nuestros pensamientos puros. El don del Espíritu Santo es el don más grande que Dios nos ha dado. Por medio del Espíritu Santo podemos saber que Dios vive, que trae paz a nuestro corazón y comprensión para entender las cosas de Él. Es el don más grande que Dios nos dio porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque es testigo de la verdad, porque nos puede cambiar el corazón, nos santifica y nos susurra con una voz suave y apacible. En 2 de Corintios 3, que habla sobre ministros del pacto, del 3:16. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces,
Cuando recibimos pues el Espíritu Santo, podemos ver las cosas con claridad. Como dice ahí, pues se nos quita la venda de los ojos que teníamos pues de ciertas cosas en cuanto al pecado. Y pues lo bonito también del Espíritu Santo es que lo podemos compartir y que lo debemos compartir con las demás personas. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, pues también recibimos gracia del Señor, recibimos con Él pues todas sus características buenas, que la idea es que podamos ganar almas para el Señor. Entonces, que podamos compartir ese Espíritu y que ese Espíritu more en toda la faz de la tierra. Perdón, hermana, ¿me puede repetir la cita de Corintios? 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Y 17. Gracias. 3:16. Ahora Juan 3:5. Juan 3:5. Juan 3:5. Sí, señor. Dice, ay, permítame porque creo que esa no era. Sí, ese sí. 3:5. Sí, ese es, hermano. Hermana, ¿sí es esa? Donde dice que Jesús respondió. Sí, pero creo que, espérame. No, Mateo 3:11, perdón. Sí, es que ese es el problema. 3:11. Sí, Mateo 3:11. Entonces, 3:11. habla de Juan el Bautista. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, pues en fuego porque, digamos que lo podemos comparar, porque el Espíritu Santo purifica nuestros corazones. Entonces, ese es como el bautizo en fuego. Y donde pues finalmente del Espíritu Santo va a estar en nosotros. Juan 3:5. Ahora sí era Juan 3:5. Voy a leer todo desde el 3:1. Había un hombre de los Juan y Nicodemo, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto os digo, de cierto te digo, que el que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino, y del Espíritu no puede entrar. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, del Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá Jesús nos habla del nuevo nacimiento. Cuando recibimos el Espíritu Santo, o sea, cuando renunciamos al pecado y
nacemos de nuevo, pues claramente no es un nacimiento terrenal, sino es recibir, ser bautizados en fuego y recibir el Espíritu Santo. Entonces, pues ahí Jesús también nos aclara que sin el Espíritu Santo no podemos entrar en el reino de Dios, porque pues el Espíritu Santo es el que nos reorgulle cuando, por ejemplo, estamos pues tambaleando, por decirlo de alguna manera, y el que nos habla, como dije anteriormente, pues con una voz susurra y apacible. También escudriñé Juan 4:23. Sí, señor. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Entonces, pues sabemos que no todo el que le dice maestro al Señor, pues es de su agrado, por decirlo de alguna manera. Sabemos que pues ciertamente debemos tener el Espíritu Santo para adorarlo en espíritu y en verdad, que sea una adoración genuina, que sea una adoración que realmente conozcamos que el Espíritu Santo está allí. Y Hermana, ¿puede leer el 4? sí, claro que sí. Dios es espíritu y los que lo adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, pues ahí también, sí, exactamente nos aclara pues que Dios es espíritu. Entonces sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que los tres son uno solo. Entonces, pues los tres, siendo uno solo, tienen la misma importancia. Debemos pues todo el tiempo estar, tratar de que el Espíritu Santo no se aleje de nosotros, porque pues sin él el Señor no podría conocer nuestros corazones o nuestros pensamientos. Entonces, pues era eso. Finalmente, pues orar y pedirle a Dios que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestros trabajos y en todo momento ganarnos el Espíritu Santo cerca de nosotros. Amén. Amén. Quiero tomar ese versículo 24, mi hermana. Sí. Mis hermanos, ahí donde dice, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario, perdón, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Leía a mi hermana Rosita en Efesios, donde dice, y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, es por eso que el mismo espíritu nos guía a adorarle a Dios con salmos, con cánticos, con himnos. Y cuando se adora al Señor con la palabra, entonces se está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Esa es la forma de adorar al Señor, con la palabra de Dios, que es espíritu y es verdad y es vida. Amén. Amén. ¿Entiende, mi hermana? Si desea compartir la hermana Burley. No, hermanita, pues es que yo los estoy escuchando, que su merced viera que ahora estoy trabajando y no he podido estudiar, pero que el Señor me dé ese tiempo para ¿qué? Poder estudiar y poderles compartir. Pero de todas maneras los amo, hermanos, y le doy gracias a Dios porque todo el conocimiento que Él me da a través de ustedes. Paz y bendición para todos. Amén. Amén, hermana, gracias. Hermano, si desea compartir usted. Hermano, si desea compartir usted. ¿Sí está? ¿Otra vez? Ay, Dios. No. ¿No? Sí, se le está yendo mucho. Siga, hermano.
Si desea compartir, siga. De lo que he escudriñado, hermanos, les quiero compartir Éxodo 31:3. Perdón, Perdón, hermano. Éxodo capítulo 31. Sí. Sí. Ya les digo el versículo que vamos a leer. Éxodo 31. Dice la palabra del Señor. Voy a hablar del versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios. Habló Ay, el cómo Señor se a pasa Moisés diciendo: la flecha. mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar toda clase de labor. Entonces, aquí es algo tan maravilloso que cuando el Señor llena el Espíritu de Dios, el Señor da inteligencia, da sabiduría y bendice la obra de nuestras manos con toda ciencia y así para intentar diseños, para trabajar en todas las labores que hasta el día de hoy muchos nosotros trabajan. Amén. Esto lo hace solamente el Espíritu de Dios. Él es el que nos da sabiduría, inteligencia, ciencia para inventar diseños, para hacer todo lo bueno, porque cuando el Señor da su espíritu, del espíritu sale todo lo bueno. ¿Sí? Todo lo bueno. Amén. Entonces, me daba Hermano Ricardo, esa cita es Éxodo, ¿qué? 31. 31 desde el 1 al 3. El 1 al 3 más o menos. Este es el 31. Y miren, ahí mismo en esto de 35, 31. Allá adelantico. 45, 30. 30. 35, 31. No, es 35. 35, 30. Vale, los de 30. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de enlace, y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Isamar, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría, de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul púrpura, en carmesí, en lino, telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Entonces es tan hermoso que desde la antigüedad el Señor Jesús por medio de su Espíritu Santo dio al ser humano todo eso. ¿Sí? Y a ellos les dio también el don de enseñar a otros. Es así que desde los profetas el Señor dio la palabra y ellos empezaron a enseñar y hasta el día de hoy es así. Pero todo viene del Espíritu de Dios, amén. Todo es dado por el Señor, es un don, es un regalo que el Señor da. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da a todos. Y en el Espíritu Santo está la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo está el poder de Dios. ¿Sí? En Isaías 61 dice el Señor Jesús, hablando del profeta Isaías, el Señor Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces el Espíritu Santo es la unción de Dios.
para nosotros los creyentes, empezando con el Señor Jesucristo y los profetas que también habían recibido el Espíritu de Dios. Y me ha enviado aquí a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar a los heridos, a libertar a los cautivos, a abrir los ojos a los ciegos y a anunciar el año agradable del Señor. Y vemos que en Lucas 4 se cumplió esta palabra. Cuando el Señor Jesús entró en el templo, se le dio el libro del profeta Isaías y leyéndolo él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra entre vosotros. El Espíritu reposó sobre él con poder para hacer milagros, para sanar, para liberar, para restaurar y para traernos la gracia de Dios. Es maravilloso, de verdad, que yo me gozo en todo lo que estamos encontrando, porque verdaderamente que solamente escudriñando es que aprendemos a conocer a Dios, y el Espíritu de Dios es Dios manifestándose a nosotros, amén. Es el mismo Dios que se manifiesta en nuestras vidas y es maravilloso. En 1 Corintios, capítulo 12, en 1 Corintios, capítulo 12, escudriñando este texto, de hecho nos llevaba el Señor allá. 1 Corintios, capítulo 12. Para que lo busquemos, es un tema de escudriñar con mucha paciencia, porque es mucha la riqueza que trae esta palabra para todos nosotros, verdaderamente, de lo que Dios enseña a través de su palabra y su Espíritu Santo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como leía mi hermana Rosita. Y la esposa y el Espíritu dicen: ven. Primera de Corintios, capítulo 12. Me pasó a segunda de Corintios. Voy muy rápido. Primera de Corintios, capítulo 12, nos habla el Señor de los dones espirituales, de los regalos que Dios tiene a través para darnos del Espíritu Santo de Dios. Voy a leerlo desde el versículo 1. Dice aquí la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando era gentil se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero el Espíritu es el mismo. Están haciendo una llamada, pero no voy a contestar ahorita. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. O sea, el Espíritu es el mismo, Dios es el mismo, Dios es espiritual, ¿no? Pero a cada uno le gustaba la manifestación del Espíritu para provecho, porque a veces dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro que por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Vean todos los regalos que tiene el Espíritu Santo de Dios para los creyentes. Son regalos que Dios tiene. Y algo que decía mi hermana Mónica, cuando nos vamos limpiando, el Señor nos va llenando más de su Espíritu y de regalos, para poder tener discernimiento, para poder en determinados momentos utilizarnos para ir a orar por un enfermo y el Señor hacer un milagro, el Señor sanarlo por su Espíritu,
para poder aún tener diversos géneros de lenguas por el mismo espíritu. Pero el espíritu es uno solo, ¿no? El espíritu que reparte todas esas cosas, todos estos dones es uno, el espíritu de Dios. ¿Amén? Entonces, es maravilloso ver todos los regalos que Dios tiene para los creyentes. Y esto va haciendo, a medida que lo vamos buscando, el Señor nos va llenando más de su Espíritu Santo. Cuando lo hacemos de corazón y buscamos al Señor, Dios es maravilloso y cumple lo que dice su palabra. Amén. Entonces, no sé si alguien más, hermana, quiere compartir. Hay mucho por compartir, pero quisiera que alguien más compartiera, ¿no? Nuestra hermana Rosita, si desea compartir otro texto. ¿Cierto? Yo creo. No. No, señor. Sí, todavía está ahí. No, ya no está conectada. Solo está Mónica, Urley y la hermana Rosita. Mientras que se puede comunicar, vamos a cantar al Señor un cántico maravilloso que el Señor ha dado el Espíritu, que ya lo hemos cantado varias veces y todos nos lo sabemos. Amén. Ya estoy compartiendo con 3.000 1.30.
Amén. Lléganos, Padre, te lo rogamos en estos primeros días, como llegaste a los primeros, Señor. Llenos del poder de tu Espíritu Santo, para hablar con renuevos palabras, Señor, hasta lo último de la tierra. A toda criatura, a todo pueblo, nación y lengua. Que extiende tu mano poderosa, para que se hagan prodigios señales. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Prodigios y señales. Por el poder de tu Espíritu Santo. Hará reposar sobre los postreros. Para la gloria del Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermana Rosita, si desea compartir otro texto. O la hermana Mónica. No, no, señora. No, hermana, pues es que los otros textos que tenía, pues ya los compartieron ahí los hermanos, entonces, pues ya no tengo más textos. Pero, ¿me regala el micrófono ahí, hermano? Sí, señor. A mí, mi hermana Rosita, seguimos en la tarea de escudriñar, porque este tema, no sé cuántas reuniones se los prolongue, porque es mucho lo que hay que escudriñar sobre el Espíritu de Dios, pues para que sigamos escudriñando para hoy en 8 días, si Dios quiere. Amén, hermana. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Qué te cuento? No. Sí, señor. Bueno, Juan 1:33. Juan 1:33, amén. Hermano Juan. Juan capítulo 1:33. Sí, dice. Voy a leerlo desde el 29, dice. Amén.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí, pues el testimonio que da Juan es que el Señor Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Así hasta hoy, ¿no? Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Entonces, busquemos Juan 3:34. 3:34. Ya un momento, hermano. 3:34 dice. Voy a leerlo desde el 1, desde el 31. Dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, aquí dice que Dios no nos da el Espíritu por medida, sino que a todos nos da por igual. Amén. Y la palabra confirmando esto que dice mi hermana. Sí. Dice que ante él viene que no nos echa fuera. Y él nos da abundantemente sin reproche. Amén. A todos abundantemente nos da Señor sin reproche. Amén. Sí, Señor. Solamente quiero que vengamos a gloria a Dios también. En Juan 14. Juan 14. Sí, Señor. El libro de Juan habla mucho del Espíritu Santo. Amén. Juan 14, dice 14, 17, sí. 17, 14, 17. 17. Dice, voy a leerlo desde del 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí él dice que él nos dará el consolador, o sea, el Espíritu Santo es el consolador. Y dice que Es como una demanda divina. Dígame, hermano. dice, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, o sea, no todo el mundo puede recibir al Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces aquí sigue hablando dice, en el 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, si el Señor Jesús se tenía que ir para poder enviar el Espíritu Santo, porque ese es el que nos enseñaría todas las cosas. Según lo que dice aquí la palabra, pues. Sí. Según lo que nos dice aquí la palabra, pues el Señor Jesús se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo para que Él nos consolara y nos enseñara todas las cosas. Sí. Quisiera que leyera el
versículo 15, hermano. El 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces es la demanda que usted dice es de que si le amamos al Señor Jesús, tenemos que guardar nuestro mandamiento para que Él envíe el Espíritu Santo a nosotros. Entonces viene el regalo de Dios, ¿no? Sí. Pero hay también como esta demandita para los creyentes, para que es llamado a guardar su mandamiento, entonces viene el Espíritu de Dios. Sí, lo que decía Rosita, que o sea que no el Espíritu va a ser así porque sí, sino que hay una demanda de eso, dice. Porque acá en el 20, dice, sí. Ay, hermana, a mí me encantó el versículo que usted leyó ahorita donde dice que solamente el Señor Jesucristo, solamente por medio de Él recibiremos el Espíritu, no hay ningún otro ser humano. Me encantó ese versículo, hermana. En Romanos 1:4 dice, Romanos 1:4 habla de eso. Romanos 1:4. Sí, ahí es donde habla del Espíritu, que a través de Él recibimos el Espíritu Santo, a través del Señor Jesús. Dice, en el 26, y más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y también habla aquí en este pasaje, o sea, del 14:15 al 31, habla como de ese fruto del Espíritu Santo, de los frutos que yo hablaba, porque acá abajo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora lo dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces, no sé dónde estaría él con sus discípulos, pero entonces ahí él les habló muy claro de todo lo que había de acontecer para que creyeran en él. Imagínense, para que creyeran en él. Sí, Juan 15:26. Sí, señor, Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Señor Jesús se fue y envió al Consolador, que es el Espíritu de Dios, que procede de Dios. Ahí podemos corroborar que el Espíritu procede de Dios. Sí, dice. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y si os expulsarán de las sinagogas, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. O sea, lo que está aconteciendo en estos tiempos, ya el Señor nos advirtió a nosotros, entonces ya nosotros tenemos que tener paz en eso y no turbarnos porque ya el Señor nos lo ha dicho, pues que tenemos el Espíritu Santo. Entonces que no nos turbemos nada de lo que va a acontecer ni nada de eso, porque ya el Señor, así como se lo dijo a sus discípulos, nos lo está revelando a nosotros en este tiempo. Amén. Algo me trae el Señor con respecto a eso, me ha estado trayendo para la iglesia. Sí. Que si llega a venir un tiempo más difícil a nivel mundial y para el pueblo de Dios, cuando vino persecución sobre los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, ellos lo que hicieron fue orar, que les diera de nuevo para hablar la palabra y que extendiera su poderosa mano para hacer milagros en el santo nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Vino sobre ellos, vino la persecución y ellos oraron otra vez con de nuevo. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar aún en esos tiempos de prueba de nuestra debilidad
para orar como debemos orar y el Señor se glorificará, ¿no? En Juan 16:5. Sí. Ah, no, ya se lo leímos. Sí, pero entonces sigue adelante con 7. El 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, dice que el Consolador es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo es el que hace todas esas cosas en nosotros, porque de pecado, porque a través de su palabra nosotros escuchamos y decimos, cuando hacemos la oración de fe, perdona nuestros pecados y los reconocemos a Él. De juicio, porque dice que a través de que nosotros no creímos en su palabra, el Señor trae juicio a la tierra. Y de justicia, porque o sea, en el tiempo que Jesús estuvo con ellos y todo eso, muchas personas creyeron y muchos no, y Él fue al Padre. Y dice que ya no me veréis más. Entonces, dice que muchas veces si no ven, no creemos. Sí, estamos discerniendo aquí lo que habla en el 16:7, dice que, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. O sea, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Cuando nosotros no conocíamos del Señor y hicimos la oración de fe, pues el Espíritu Santo fue el que nos convenció de que éramos pecadores. Cuando abrimos la primera predicación de los apóstoles, ahí tienes el Espíritu Santo, entonces empezaron a convencer a los primeros que puedan crucificar al Señor, que habían matado, se convencieron, y entonces ahí les dijo, arrepentidos y convertidos y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Tan maravilloso. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, de pecado porque pues el que no cree, o sea, toda injusticia es pecado delante del Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, el Señor estuvo en medio de ellos y todo eso, pero muchos no creyeron. Y Él se fue y fue justo lo que Él hizo por nosotros. Sí. Y dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, el enemigo ya ha sido juzgado. O sea, entonces en nosotros está el buscarlo a Él y confesar nuestros pecados delante de Él y creer que ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dice, pero cuando venga acá en el 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces dice que Él nos enseñará la verdad, el Espíritu Santo. Él me glorifica. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con colocar sus profetas, porque el Espíritu Santo nos enseñará a cada uno lo que ha de venir, y uno lo está revelando, ¿sí? Pero hay muchos que, a través de vanidades, están engañando a multitudes, que esa parte que nos ayuda a pedir, dice que el Señor, que si acaso Dios nos dará el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, que nos lo pidamos. Entonces cada uno en secreto necesita y debe pedir el Espíritu de Dios, amén. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí nos revela que todo viene de parte de Dios, de su Espíritu Santo.
Amén. por revelación del Espíritu de Dios. Amén. En Hechos 1:5. Hechos 1:5. Muerto. Muerto por escudriñar. Amén. 5. Entonces aquí fue la promesa del Espíritu Santo, dice. En el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Gloria a Dios. Sí. El Espíritu Santo nos habla mandamientos por el Espíritu Santo, ¿no? O sea que los mandamientos no fueron. Y aquí en el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Sí. Así es. Esa es otra manifestación del Espíritu, es el poder, ¿no? Sí, el poder, sí, señor. Uh-huh. Maravilloso, ¿no? Para ser testigos del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Ya, hermano, si quieres, siga. Amén. Amén. Pero es maravilloso, sí, todo lo que vamos encontrando, ¿no? Sí, aquí en Hechos 2 también habla del Espíritu Santo. Amén. Exacto, sí. Ahí donde ellos ya hicieron la promesa y en otro lado también dice que no solamente fue para ellos, ¿no? Sino para los hijos de ellos, hablando de todo Israel. Ay, sí. La señorita Rímalo. Eso es como que la señal está malita. Siga, hermano. Una señal, ¿no? Conectando. Hay otros textos que escudriñan. En Efesios 4:30. En Efesios capítulo 4, versículo 30. Aquí hay una exhortación que el Señor nos hace. Voy a leerlo desde el versículo 24. Dice así el Señor. Vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar de cada cual con su próximo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios fue un sello que Dios nos ha dado para el día de la salvación, ¿amén? Entonces, dice que no lo contristemos ¿con qué? Con el pecado. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dice que no contristemos al Espíritu de Dios. Dios quiere darnos el regalo del Espíritu Santo, pero también quiere que no lo contristemos más con el pecado, amén. Ese es un texto que el Señor me da importante también. En Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2. Vale, el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Entonces la salvación fue primeramente anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, por los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Tan maravilloso, ¿no? Entonces, la voluntad del Señor era dar este regalo, repartimientos del Espíritu Santo, como decía mi hermana, que uno lo da por medida, sino Él lo va dando a cada uno. El Señor va dando su Espíritu Santo al que le busca, al que obedece, al que cree, al que necesita su palabra, que nos da esos repartimientos para llevar la palabra a toda criatura, ¿verdad? Él es el que nos da el de nuevo de hablar, de predicarle a alguien la palabra del Señor sin ser doctores de la ley, sino sencillamente por haber creído en Jesucristo y buscar su palabra, ¿no? Vemos que los apóstoles eran sin letra y del vulgo, gente humilde, gente no letrada, no estudiada, y al Padre le agradó dar el Espíritu Santo a estas personas abundantemente, ¿sí? Que ya que esto es un consuelo también para nosotros, que muchos preguntarán, pero su cartón, pero usted dónde estudió, ¿no? Sencillamente hemos creído en Jesucristo y estamos escudriñando las Escrituras y el Señor nos da su Espíritu Santo porque al Padre le agradó según su voluntad, amén. Es ya tan maravilloso saber que el Espíritu de Dios, aún dice la palabra del Señor Jesús que Dios escondió estas cosas de las sabios sino las reveló a los niños. Necesitamos hacernos como niños para que el Señor nos regale su Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. En segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 21. Voy a leerlo desde el versículo 19. Dice, hablando el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hablando y dando una explicación importante, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Aquí está hablando de los profetas que hablaron en nombre de Dios, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, o sea, por el Espíritu de Dios. Entonces me parece tan maravilloso esta parte tan importante, porque todos los profetas, los verdaderos profetas, no los falsos de hoy, sino los verdaderos que escribieron las Sagradas Escrituras, decían, vino a mi palabra del Señor diciendo, y siempre daban la gloria de Dios. Esa es la palabra profética, hermanos, más segura que hacemos bien en estar atentos. Todo lo que los profetas que están escritos en la palabra son los verdaderos. ¿Sí? Esa es la verdadera palabra. Y en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien dio el Espíritu Santo, y Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿a quién debemos mirar? ¿A quién debemos seguir? A Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces la Escritura fue inspirada y escrita a hombres inspirados por el Espíritu Santo. Por eso en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, por su Espíritu Santo, útil para enseñar, para instruir, para corregir y para redarguir. Toda la palabra fue inspirada aún desde el Génesis, donde leemos y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Todo, la creación, todo fue inspirado por el Señor a aquellos hombres que anduvieron con Él, empezaron a escribir, guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso es que la palabra nos llena tanto y es tan importante entenderla, creerla y atesorarla. Ahí tenía el de 1 Timoteo 3:16. Miremoslo un momentito, hermana. 1 Timoteo 3:16. Era que traía por voluntad humana. Hablando de la Santa Biblia, ¿no? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta obra la hará el Espíritu de Dios a través de su palabra. ¿No? Nos redarguirá, nos enseñará, nos instruirá, nos corregirá, para que seamos hijos de Dios. Perdón, hermano, ¿cuál es esa cita? 2 de Timoteo 3:16 y 17. Se había dicho primera. Sí, 2 Timoteo 3:16 y 17, ¿verdad? Gracias. Entonces, animamos a los hermanos que hoy no se pudieron conectar, que ya los que se conectaron, que sigamos escudriñando sobre este tema del Espíritu de Dios, porque hay mucho que el Señor nos quiere enseñar a través de las Escrituras sobre su Espíritu Santo. Así en lo que hoy